continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Antes de hablar, tu voz podía oír. Si
Es un hermoso tiempo para poder disfrutar juntos. La verdad que es un privilegio para mí poder estar en este lugar y poder compartir y meditar algo en la palabra de Dios que puede ser de bendición para toda la iglesia y, si el Señor lo permite, también para alguien que todavía aún no ha tenido un encuentro personal con Dios, un encuentro transformador, renovador en su vida. ¿Sabe? Pensar siempre en la palabra de Dios y meditar en ella nos hace bien. Refrigera el alma, alimenta el corazón, nos da fuerza, nos llena de vitalidad para seguir adelante en esta vida que muchas veces nos tocan pasar por momentos difíciles y momentos complicados en nuestra vida. Pero estamos aquí en este tiempo, disfrutando este tiempo que la iglesia aparta para poder compartir un mensaje especial basado en la palabra de Dios. Y yo hoy quisiera llevarle a meditar en un encuentro crucial, diría yo, un encuentro muy importante entre un hombre que ocupaba un cargo político en ese momento muy influyente en la sociedad. Esa es una parte, pero del otro lado, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y van a tener este encuentro, este ida y vuelta tan trascendental, pero que me imagino terminó de la peor manera para una de estas partes. Así que quiero que juntos podamos pensar en un pasaje en la palabra de Dios, y esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18, desde el versículo 28 nos va a contar una escena bastante particular. La escena aquí reflejada en el versículo 28 del capítulo 18 de Juan es una escena que tal vez para usted sea familiar, tal vez usted ha sido lector de la palabra de Dios, pero tal vez esta escena usted la ha visto en momentos especiales en su vida. Generalmente siempre es una escena recreada en muchas películas, en muchos eventos, en muchos lugares. Es una escena que muchas veces es recreada y que de alguna manera nosotros estamos familiarizados con ella. Pero el capítulo 18 de Juan, desde el versículo 28, nos va a narrar este encuentro tan crucial, tan trascendental y que va a dejar enseñanzas para nuestras vidas. Y mientras usted tal vez tiene la bendición de abrir su Biblia o de encender su Biblia en este tiempo, quisiera que usted piense en esta reflexión. Decídete por Jesús. Ese será nuestro hilo conductor en este tiempo. Y pensar en este personaje y pensar también en nuestra vida. ¿Qué cosas nos impiden decidirnos por Jesús? Quiero que me acompañe en la lectura bíblica. Juan capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Versículo 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús les respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Versículo 35, Pilato les respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús y le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Versículo 37, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Versículo 38 y el último a meditar en este tiempo. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito
en él. ¿Sabe que le decía que este es un tiempo especial y muy particular para poder analizar, para poder pensar? Es un encuentro trascendental entre dos personas con distintas influencias, con distintos propósitos, pero no dejan de ser personas que deben llamarnos la atención en el momento de meditar en este pasaje. Mire, podemos decir muchas cosas y analizar otras tantas acerca de este hombre, Pilato, este procurador romano que estaba en este lugar. Pero mire, nosotros en este pasaje, a través de este diálogo, pensamos y analizamos los grandes impedimentos que muchas veces hay para poder decidirnos por Jesús. Mire, pensando en este hombre, en este procurador romano, en Pilato, podemos pensar en quién era, ¿no? Y el historiador Filón de Alejandría, en su libro Las obras de Filón completas e íntegras, él lo va a definir y lo va a analizar desde un punto de vista muy particular, y va a tomar su carácter y su personalidad para tratar de desarrollar quién era realmente Pilato. Y este hombre lo describe a Pilato como un hombre de manera de ser inflexible, muy inmisericordia y también obstinado. Este era el carácter, esta era la forma de ser y también era la forma de proceder de Pilato en aquel momento. Estas características le habían valido y le habían sido útiles para ocupar el cargo jurídico y político que estaba ocupando en aquel momento. Este era este hombre. Desde estas ópticas podemos analizar y pensar en este hombre. Pero mire, yo veo los versículos y pienso en las cosas que muchas veces nos impiden llegar a tener o a tomar una decisión en cuanto a Jesús. En primer lugar, mire lo que dice el versículo 28, es algo muy particular que quiero que juntos podamos pensarlo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer con la Pascua. Saben, ellos llegaron a un patio interno, a una especie de antesala o antepatio previa a la casa del procurador romano. Y claro, ellos, basados en los escritos antiguos, sabían que estaban muy próximos a la fiesta de la Pascua y sabían que les era prohibido entrar en la casa de alguien que no era judío. Pero ahora mire, yo en el primer aspecto pudiera titular en este tiempo, en primer lugar, muchas veces lo que nos impide decidir por Jesús es la ineptitud. ¿Sabe por qué? Pensar en la ineptitud de la religión. Las prácticas religiosas tenemos que entender que muchas veces distan mucho de los propósitos eternos que Dios tiene para con nuestra vida. Mire, y hasta esto es una simple y una gran ironía, una gran farsa. Personas que habían dispuesto ya en su corazón y que estaban entretejiendo todo lo necesario y estaban moviendo las piezas necesarias para dar muerte a un inocente, tomaban la decisión de no contaminarse entrando a la casa de alguien. Qué ironía, ¿no? Y la ironía y la ineptitud de la religión funciona así. Quiero decirle algo también, querido hermano y querido oyente. La religión, con todo su ritualismo, con todos sus compromisos, con todos sus sacrificios, la religión no llevó ni siquiera una sola alma al cielo, nunca. Siempre fue algo inepto, algo que no sirvió. Esta red de costumbrismos y sacrificios y esfuerzos que el hombre hace por tratar de entablar una relación con Dios no sirven para nada. Y nosotros podemos ver en este tiempo, en este ejemplo bíblico, en estos hombres que conocían tanto de la palabra, que habían destinado su vida, años enteros, al estudio, basados en la hipocresía de la religión. Ellos eran unos verdaderos hipócritas en su vida. Y habían resuelto en dar muerte a alguien, y sin embargo pretendían no contaminarse entrando a la casa de alguien. ¿Sabe? La ironía o la ineptitud de la religión funciona así. Algunas veces estamos tan fundamentados en una creencia, en un costumbrismo, en unas prácticas, que eso hace que algunas veces tomemos una decisión por Jesús. Ahora quiero avanzar porque el tiempo también lo hace y quedarme con usted y pensar en el versículo 33 y 34 que hemos leído en este tiempo. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo
o te lo han dicho otros de mí? Dice el texto que este procurador romano, Pilato, volvió otra vez a entrar. Mire, Jesús hasta este entonces viene enfrentando 6 juicios. 3 juicios de autoridades religiosas y 3 juicios de autoridades civiles en ese momento. Y en 3 oportunidades Pilato intentó desligarse del problema e intentó liberar a Jesús. Pero sabe, algunas veces esta cuestión que podemos ver y analizar en Pilato, mire, me hace pensar en un segundo punto. No solo en ineptitud, sino también me hace pensar en la indeterminación. Él fue un hombre que estuvo vacilando entre la presión que tenía afuera y la fuerte evidencia que tenía adentro. Había gente afuera que estaba entretejiendo y moviendo muchas cosas para que la sentencia de muerte recayera sobre Jesús, pero su encuentro con Jesús le mostraba otra cosa. Él evidenciaba otro tipo de cosas. La ambivalencia en su pensamiento de Pilato le llevó a ser un hombre indeterminado, ¿sabe? Y también nosotros algunas veces tenemos pensamientos ambivalentes, no nos decidimos. Y la falta de determinación también es un motivo por el cual no decidimos por Jesús. Pilato está aquí debatiéndose entre quedar bien con las autoridades judías, entre no hacer ningún problema ni generarle ningún problema político a Roma, y está siendo un hombre que está siendo ambivalente, no sabe qué decidir. Y la indeterminación es muchas veces un aspecto que nos impide decidirnos por Jesús. Pero avanzo. Mire lo que dice el versículo 36 en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Sabe? Este aspecto me hace pensar también en la incredulidad. ¿Sabe? Este versículo me habla de la incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque fueron personas que durante toda su vida, minuciosamente, palabra por palabra, conocían perfectamente la ley de Dios. Conocían perfectamente las profecías que hablaban sobre el Mesías. Sabían cómo el Mesías habría de llegar. Sabían el tiempo en el que habrían de llegar el Mesías. Pero claro, ¿sabe? El judío promedio tenía otra expectativa de vida. Para este entonces, usted no se olvide que el gran pueblo de Palestina, el pueblo de Israel, estaba siendo sometido por el avasallamiento y las grandes conquistas de Roma. De hecho, este lugar en el que se dio esta secuencia, este momento, este ida y vuelta, era un momento en el que se actuaba como una colonia romana, y allí estaba Pilato como un procurador romano para hacer cumplir las leyes que se le habían establecido. Claro, pero el pueblo de Israel tenía otro pensamiento, esperaba otro tipo de libertador, alguien que a través de las batallas, de las guerras, de la fuerza, pudiera retomar lo que Dios les permitía tener y disfrutar en aquel momento. Ellos tenían expectativas de otra persona, de un príncipe, de alguien entronado, de alguien que a través de la fuerza, de la milicia y la capacidad iba a poder recuperar lo que al pueblo le pertenecía. Pero sin embargo, tenemos un Salvador que nació en total humildad, en total sencillez, y gente que estudió tanto tiempo, que se preparó tanto tiempo, lo tenían al frente y no podían darse cuenta. No se daban cuenta de su gracia, de su misericordia, de lo excelsa de su persona. Allí estaba el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Pero sabe, muchas veces la incredulidad, que es este tercer aspecto, nos lleva a no darnos cuenta de muchas cosas. Estos hombres habían dedicado su vida, habían dedicado su tiempo, invertían todo lo que tenían en poder conocer la palabra de Dios, pero la incredulidad les llevó a no poder decidirse por Jesús. Aquí estaba el Salvador del mundo. Jesús era el Mesías del mundo. Claro, su reino no venía a tomar ningún trono, no venía a entronarse en ningún lado. No era una conquista de territorialidad. No se trataba de territorios, se trataba de espiritualidad. Por eso ellos no pudieron entender. La incredulidad pudo más. ¿Sabe? Algunas veces lo que nos impide decidirnos por Jesús no solo es la ineptitud, no solo es la indeterminación, sino también la incredulidad. ¿Cuántas veces has escuchado esta verdad?
¿Cuántas veces usted ha conocido, ha leído, le han comentado de Jesús, pero aún se mantiene incrédulo frente a estas realidades? Pero avanzo para ir finalizando mi último aspecto. ¿Sabe? Este es el peor de todos. El versículo 38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Sabe? Esta expresión, esta pregunta de Pilato me hace pensar en la insensibilidad que este hombre tenía. Y también me hace pensar en la insensibilidad que muchas veces nosotros tenemos. ¿Qué es la verdad? ¿Sabe que esta expresión tranquilamente puede ser aplicada al hombre y la mujer promedio? Hoy vivimos en una etapa de posmodernidad, donde todo se analiza, donde todo se cuestiona, donde todo es relativo y nada es absoluto, y sobre todas las cosas, la palabra de Dios muchas veces es relativizada. ¿Sabe? La insensibilidad es también un elemento que nos impide decidirnos por Jesús. Este fue un hombre totalmente insensible. Frente de él tenía castigado a un hombre inocente. Él sabía que era inocente, pero la presión externa pudo más que la evidencia interna. Allí estaba Jesús, con ojos llenos de gracia, de amor, dispuestos a perdonar. Pero sin embargo, la insensibilidad hizo que este hombre nunca se decidiera por Jesús. La insensibilidad hizo que los fariseos, que los escribas, que los saduceos, que todo el pueblo que estaba en ese lugar sea insensible frente a esta realidad. ¿Qué es la verdad?, le dice Pilato. Como quien estuviera haciendo una pregunta irónica, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Sabe? Jesús es la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se presentó como la verdad para nuestra vida, para nuestro tiempo. Ahora, mire, estamos en un tiempo en el que todo se analiza, todo se cuestiona, todo se relativiza. Pero sabe, hay una verdad que es absoluta. Es absoluta. Mire, el Salmo capítulo 14 y el versículo 3 nos enseña que todos nos hemos corrompido a una. No hay justo ni a un uno. Ahora, mire, frente a esta gran verdad, la insensibilidad pareciera replicar, o esta imagen pareciera replicar las palabras de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12, ¿no? Donde el escritor dice, mirad si hay dolor como el dolor que me ha venido. Y allí está la persona de Jesús. Y algunas veces, reitero, la insensibilidad puede más, y por eso es que no tomamos una decisión por Jesús. Mencionaba el Salmo 14 y hacía hincapié en que todos nos hemos corrompido, todos estamos perdidos. El pecado ha corrompido moralmente nuestras vidas. Mire, aquí hay un Jesús que plenamente es justo. Aquí hay un Jesús que es plenamente lleno de gracia. Aquí hay un Jesús que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sabe? Aquí hay un Jesús que es inocente. Mire, quiero finalizar leyendo las palabras muy conocidas de 2 Corintios, el capítulo 5, segunda a los Corintios, el capítulo 5, desde el verso 21 dice así la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Mire, déjeme decirle que aquí hay un Jesús inocente y que muchas veces para nosotros decidirnos por Jesús, la ineptitud de nuestras creencias pueden más, la indeterminación de nuestras decisiones pueden más, la incredulidad muchas veces puede más, y finalmente la insensibilidad nos hacen que no nos decidamos por Jesús. Pero mire, déjeme hablarle unos segunditos nada más de este Jesús justo, santo y puro, al que no conoció, al que no practicó, al que no experimentó el pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Sabe? Algo que conmueve mi corazón y que ojalá conmueva el suyo, es que a lo largo de este diálogo frente a esta persona tan importante, tan influyente, con tanto poder humano, mientras se dio este diálogo y mientras se conoció el veredicto vez tras vez,
Jesús estaba allí por amor, al que no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado. Escuche el propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Sabe? Alguien pagó el precio por nuestros pecados. En nuestra vida la esencia es el pecado. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para solucionarlo. No lo soluciona la religión, no lo soluciona su conocimiento bíblico, no lo soluciona si tal vez usted dentro de su familia tiene a alguien decirse, llamarse o considerarse cristiano. No se trata de las cosas que podamos hacer o alcanzar, porque el pecado es un problema espiritual en nuestra vida y necesita una solución espiritual. Por eso es que Jesús vino a este mundo a sufrir lo que sufrió, a atravesar lo que atravesó, morir como murió, pero también resucitar por cada uno de nosotros. Piensa en estas palabras, piensa en este diálogo, decídete por Jesús. Al que no conoció pecados, Él lo hizo pecado. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Sabe? Hay unas manos de gracias que se extiendan hacia usted en este tiempo. Aún siendo culpables, nosotros podemos recibir justicia por parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ocupó nuestro lugar, por amor, por gracia, una gracia que impacta el corazón de todas las personas. Jesús vino a morir por toda la humanidad. Y ahora nosotros tenemos que tomar una decisión por Jesús, por amor al nombre de Dios. Que la ineptitud, que la indeterminación, que la incredulidad y que la insensibilidad, no le impidan decidir por Jesús. Hoy es el tiempo aceptable de salvación. Es el tiempo en el que usted puede disfrutar de la gracia y el perdón de Dios. Y deseo que estas simples verdades, simples conclusiones que hemos extraído, puedan ser de bendición para usted, querido hermano, pero también para usted, querido amigo oyente, que aún tal vez nunca ha escuchado hablar de Jesús. Tal vez usted no conozca de la obra de Jesús, y sea el tiempo para poder conocer y entender lo que Jesús ha hecho por nosotros. Será un tiempo para poder reconocer nuestros pecados. Será un tiempo para poder arrepentirnos de lo que hemos hecho. Pero también será un tiempo para poder invitar y decidir que este Jesús forme parte de nuestra vida. Que Dios le bendiga. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, en la calle Salta 433, capital de Santiago del Estero. Tú eres mi canción, tú escuchas mi clamor, y si tinieblas hay, tú resplandecerás. ¿De quién temeré?